estudiante del Politécnico Santiago Mariño, extensión Barina, y vamos a explicar las evaluaciones ergonómicas de la asignatura Higiene y Seguridad Industrial. Primero hay que definir qué es ergonomía. Es una disciplina que se encarga de adaptar las máquinas y el lugar de trabajo al hombre, de manera que su integridad física no se vea afectada. El objetivo principal es mejorar la eficiencia, seguridad y bienestar de los trabajadores, optimizando el sistema hombre, máquina y ambiente. Las evaluaciones ergonómicas. En cuanto al campo de la ingeniería civil, como es sabido, este sector involucra grandes riesgos para los trabajadores. Un puesto de trabajo puede tener varios factores de riesgo que pueden afectar su integridad física y de manera de tipo musculoesquelético. Esto puede deberse al manejo manual de carga, a los movimientos repetidos y a la adopción de posturas forzadas. Para evaluar cada uno de estos factores de riesgo existen diferentes métodos. En el caso del manejo manual de carga tenemos el método NIOSH, en los movimientos repetidos el método Okra y Rula, y en las posturas forzadas el método OWASP. La ecuación NIOSH nos permite identificar riesgos relacionados con las tareas en las que se realizan levantamientos manuales de carga, íntimamente relacionadas con las lesiones lumbares. ¿Cómo se realizan las evaluaciones mediante este método? El primer paso es la recogida de datos. El segundo paso es el cálculo del peso límite recomendado. Y por último, calcular el índice de levantamiento. Variables de la ecuación y factores multiplicadores. Los factores multiplicadores se utilizan para identificar problemas en específicos relacionados con la tarea. Es decir, si el factor de frecuencia es muy cercano a cero, quiere decir que la tarea que el trabajador está realizando representa un alto nivel de riesgo. Cada uno de estos factores tiene su propia ecuación para calcularlos. Las variables de la ecuación. El peso de la carga es el peso del objeto manipulado. La distancia horizontal es la distancia entre el punto de inicio y el destino de desplazamiento. La posición vertical es la distancia entre el punto de agarre y el suelo. Y el desplazamiento vertical es la distancia, pero en este caso de altura, entre las posiciones verticales de la carga en el origen y el destino de desplazamiento. El ángulo de asimetría es el ángulo del desplazamiento del objeto. La frecuencia de levantamiento es el número de levantamientos por minuto en un periodo de 15 minutos, en el caso del método NIOSH. La calidad de agarre de la mano con el objeto puede afectar la integridad física del trabajador, es decir, que un buen agarre puede requerir menos esfuerzo a la hora de manipular un objeto. Aplicación de este método en la ingeniería civil. En esta tabla podemos observar que hay algunas actividades que se realizan durante una obra. En esta fila tenemos las ecuaciones, las variables de la ecuación y los factores de multiplicadores. RWL es el peso del límite recomendado y se calcula de esta manera. Y LI es el índice de levantamiento y se calcula dividiendo el peso de la carga entre RWL. Como podemos observar en esta columna, algunas actividades están sombreadas de color rojo. Quiere decir que esas tareas representan un alto nivel de riesgo para los trabajadores. Los movimientos repetidos. El método Okra. Este método mide el nivel de riesgo en función de la probabilidad de la aparición de trastornos musculoesqueléticos en un determinado tiempo, centrándose en la valoración del riesgo de los miembros superiores del cuerpo. ¿Cómo se realiza la evaluación mediante este método? Se determina el valor del índice Okra y a partir de este valor clasificamos el riesgo en óptimo, aceptable, muy ligero, ligero, medio y alto. Se calcula con esta fórmula. En el método Okra, los factores de riesgo se analizan de manera independiente. Con ello debemos determinar las variables del método. El tiempo neto del ciclo se calcula con esta fórmula. TNTR es el tiempo con el que el trabajador realiza una actividad repetitiva en minutos. Número de ciclos o piezas son las que se utilizan a la hora de elaborar un trabajo. El factor de recuperación. Los miembros superiores del cuerpo necesitan un adecuado tiempo un periodo adecuado de descanso. Esto puede ser de 8 a 10 minutos cada hora. Este factor se asocia con una puntuación del 1 al 10. Factor frecuencia. Este se refiere a los movimientos repetidos que el trabajador realiza. Factor fuerza. Para este factor cuantifica el esfuerzo percibido necesario para llevar a cabo las acciones técnicas en el puesto. Para
ello se utiliza la escala de esfuerzo percibido de Bohr. Dependiente del tipo de esfuerzo que el trabajador realice, tendrá una puntuación, y con ello se considera si la fuerza es moderada, intensa o máxima. El factor de riesgo complementario son los factores que indican los aspectos que pueden ocasionar riesgo en la salud, ya sea físico-mecánico o socioorganizativo. ¿Sí, para